Ave María Purísima, sin pecado concebida. 2. Introducciones diversas. Número 2. Basta decir la verdad para ser odiado. Escrito el 13 de febrero de 1944. Dice Jesús: mis ojos habían leído en el corazón de Judas Iscariote. Nadie debe pensar que la sabiduría de Dios no haya sido capaz de comprender aquel corazón, pero como dije a mi madre, él era necesario. Ay de él porque fue el traidor, pero era necesario un traidor. Judas era doble, astuto, ambicioso, lujurioso, ladrón, inteligente, más culto que los demás y había logrado imponerse sobre todos. Audaz, me allanaba el camino aún más difícil. Le gustaba, entre otras cosas, sobresalir y hacer resaltar su lugar de confianza que tenía cerca de mí. No fue servicial por instinto de caridad, sino porque era de esos que en la actualidad llamaríais fachendoso. Esto le valió tener la bolsa y acercarse a las mujeres, dos cosas que amaba desenfrenadamente, además de la tercera, los puestos humanos. Mi madre, pura, humilde, que no amaba las riquezas terrenas, no podía menos de sentir asco por esta sierpe. También yo lo tenía. Yo, el Padre y el Espíritu Santo, sabemos cuántos esfuerzos hice para poderlo soportar junto a mí. En otra ocasión te lo explicaré. Igualmente no ignoraba la hostilidad de los sacerdotes, fariseos, escribas y saduceos. Eran viejas zorras que buscaban atraerme hacia su cueva para despedazarme. Tenían hambre de mi sangre. Donde quiera trataban de ponerme trampas para capturarme, para tener con qué acusarme, para quitarme la vida. Por 3 años duró la acechanza y no se calmaron sino hasta cuando me vieron muerto. Aquella noche durmieron felices. La voz del que los acusaba se había callado para siempre. Así lo creían, pero no estaba apagada. Jamás lo será. Truena y maldice a sus semejantes que de ahora. Cuánto dolor sufrió mi madre por su culpa, y ese dolor no lo olvido. No era cosa nueva que la gente fuese voluble. Es la bestia que lame la mano del domador si en ella tiene el látigo o si le ofrece un pedazo de carne para calmar su hambre. Pero basta con que el domador caiga y no pueda usar más el látigo o no tenga más que darle, que ella se arroja y lo desgarra. Basta con decir la verdad y ser bueno para que la gente lo odie a uno después de pasado el entusiasmo. La verdad es reproche y consejo. La bondad arranca el látigo y hace que los no buenos no teman más. De esto surgió el crucifijo. Después de haber gritado las hosanas, mi vida de maestro se vio llena de estos 2 gritos. Y el último fue el de crucifícalo. El hosana fue como el aliento que toma el cantante para dar un agudo. A mi madre en la noche del Viernes Santo le pareció volver a oír los hosanas mentirosos convertidos en gritos de muerte para su hijo, y su corazón sintió un dolor sin nombre. También esto no lo olvido. La fragilidad de los apóstoles, qué grande fue. Llevé en mis brazos piedras que tiraban hacia la tierra y que quería yo elevar al cielo. Aún aquellos que no pensaban ser ministros de un rey terrenal como Judas Iscariote, no dejaban con todo, si la ocasión se presentaba, de desear la gloria. Llegó el día en que aún mi Juan y su hermano ambicionaron esta gloria, que os ofusca como un espejismo aún en las cosas celestiales y que no es un santo anhelo por el paraíso que yo quiero que tengáis. Es un deseo humano que de vuestra sensibilidad sea conocida. No solo esto, sino una cosa detestable de cambistas, de usureros, porque por el poco amor que dais a quien se le debe dar todo el ser, pretendéis un lugar a su derecha en el cielo. No, hijos, no. Antes de beber todo el cáliz que yo bebí, todo, con su caridad en lugar de odio, con su castidad contra los gritos de los sentidos, con su heroicidad en las pruebas,
con su holocausto por amor de Dios y de los hermanos. Y después de que se haya cumplido propio trabajo, decir, somos siervos inútiles, y esperar a que mi Padre y vuestro os conceda por su bondad un lugar en su reino. Es necesario despojarse, como viste que me despojaron en el pretorio, de todo lo que es humano, quedándose solo con lo indispensable, que es el don de la vida, y recordando que podéis ser más útiles a vuestros hermanos desde el cielo que en la tierra, en el cielo donde Dios os revestirá de la estola inmortal, lavada en la sangre del Cordero. 3. Introducciones diversas. Tercera parte. Sufrí al ver sufrir a mi madre, escrito el 14 de febrero de 1944. Dice Jesús: no he olvidado tampoco los dolores de mi madre. Ella sabía que tenía yo que sufrir, y esto la atormentaba, la anegaba en llanto. Por esto no le niego cosa alguna. Le he entregado todo. Ella sufrió lo indecible. Yo le doy todo gozo. Quisiera que cuando penséis en María, no olvidaríais su agonía, que duró 33 años, para terminar al pie de la cruz. Sufrió por vosotros, y por vosotros soportó las burlas de la gentuza que la llamaba madre de un demente. Por causa vuestra soportó los reproches de los parientes y de personas importantes. Por vosotros soportó mi aparente desconocimiento cuando dije, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y quién otro mejor que ella la hacía, que estaba consciente de que le imponía el tormento de tener que ver a su hijo en el suplicio? Por vosotros soportó las fatigas de buscarme aquí y allá, y por vosotros los sacrificios que tuvo que hacer al dejar su casita y tener que mezclarse entre la multitud, que tuvo que dejar su pequeño poblado y verse envuelta entre las tumultuosas calles de Jerusalén. Por vosotros se vio obligada a estar en contacto con el discípulo que fraguaba en su corazón el traicionarme. Por vosotros soportó el dolor de saber que se me acusaba de poseído. Todo por vosotros. No sabéis cuánto he amado a mi madre. No comprendéis cuánto mi corazón haya sido sensible a los afectos. Creéis que mi tortura fue solamente física, o a lo más pensáis en el tormento espiritual del abandono final de mi padre. No, hijos, también supe lo que son las pasiones. Sufrí al ver sufrir a mi madre, al tener que llevarla como mansa ovejita al suplicio, al tener que despedirme varias veces de ella, en Nazaret cuando iba a dar principios a la evangelización, en otras ocasiones, cuando mi pasión estaba ya cercana, momentos antes de la cena. Sufrí al verme vefado, odiado, calumniado, rodeado de curiosidad malsana que no se convertía en bien sino en mal. Padecí las mentiras que oía, las mentiras que decían personas que estaban a mi lado, las de los hipócritas fariseos que me llamaban maestro y que me hacían preguntas, no porque aceptaban mi inteligencia, sino para tenderme trampas, las de los que curé y las de los que se convirtieron en enemigos míos en la sala del Sanedrín, en el pretorio, las de Judas que calumniaron cuando un beso de amistad me señaló a los soldados. Sufrí al ver a Pedro que mentía por temor humano. ¿Cuántas mentiras me herían a mí, que soy la verdad? ¿Y cuántas hoy en día se me dirigen? Afirmáis amarme, pero no es así. Tenéis mi nombre en los labios, pero con vuestro corazón adoráis a Satanás y seguís una ley contraria a la mía. Sufrí al pensar que ante el valor infinito de mi sacrificio de un Dios, muy pocos se salvarían. Digo todos los que en el correr de los siglos han preferido o preferirán la muerte a la vida eterna, y de este modo convierten mi sacrificio en algo estéril. A estos los tuve presentes, y a sabiendas de todo ello, me dirigí a la muerte.
El Señor te bendiga y te guarde, haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Que el Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda su paz.